Vivimos en la era de la corrección política que yo he analizado a fondo acá en la Nueva Inquisición y quería invitarlos a revisar el libro para entender lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de George Floyd. Toda esta acusación de que la sociedad norteamericana es intrínsecamente racista, que la policía mata más gente de raza negra que blanca, todas esas cosas las van a entender leyendo bien este libro. No es verdad, desde el punto de vista de los datos, que la policía mate a más gente blanca es decir, a más gente afroamericana que gente blanca. Eso es falso. Los estudios de Ronald Frye de la Universidad de Harvard, que es un profesor afroamericano, economista de primera línea, han concluido que no hay evidencia de eso. Hay varios estudios, otro de la National Academy of Sciences en Estados Unidos, que demostró también que no había ningún sesgo racial en el uso de fuerza letal por parte de policía. Hay otro del Departamento de Justicia de Estados Unidos que concluyó que es más probable para un afroamericano ser muerto por otro afroamericano que por un policía blanco. Entonces, los datos no respaldan esta tesis de que la policía mata a más personas de raza negra que blanco. No existiría, de acuerdo a la evidencia empírica, incluso demostrada por economistas afroamericanos, ese sesgo racial del cual se habla en todos los medios de comunicación. Es absolutamente falso. De la misma manera, les recomiendo leer a Thomas Sowell, economista afroamericano en Stanford, cuyos estudios yo tengo citados en el libro acá en la Nueva Inquisición, así que pueden pegar una repasada y un análisis de esos estudios con el contexto actual leyendo la Nueva Inquisición, sobre la pobreza en las comunidades afroamericanas y la realidad de distintos grupos y cómo se van integrando y van evolucionando en una sociedad específica. Es cierto que los afroamericanos tienen problemas de pobreza altos, pero gran parte de eso tiene que ver con costumbres, hábitos, tradiciones, cuestiones culturales de su propio entorno. Y eso Thomas Sowell lo deja muy claro y muy bien explicado. No hay que comprarse el discurso que no se sustenta en la realidad de que todos los problemas de los afroamericanos son culpa de la sociedad racista blanca americana, porque eso es falso, no es cierto. No quiere decir que no exista racismo, por supuesto que sí, pero está lejos de ser la causante tanto de la violencia en términos policiales, que se aplica a blancos, latinos y afroamericanos por igual, incluso en algunos casos se aplica más a blancos, como estamos hablando de la pobreza que no se puede atribuir a una sociedad intrínsecamente opresiva y racista, porque todas las demás minorías prácticamente tienen mejores indicadores, incluso las de piel oscura, de piel negra, que emigran de la India o de otras partes, que los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, creo que esto se explica por la ideología que se ha instaurado desde las universidades, que básicamente atenta en contra de lo que es Occidente, de los principios fundamentales de una sociedad libre y abierta. Es lo que describo en este libro como la cultura del victimismo, que no le hace absolutamente ningún favor a grupos como los mismos afroamericanos, que los convenzan de que ellos no tienen nada que hacer en un orden opresivo dominado por los blancos. Gente de élite blanca que al mismo tiempo con esto encubre un racismo tremendo, porque es decirles, ustedes como son personas de raza negra no pueden salir adelante. Díganos, nosotros los blancos, voten por nosotros, dennos el poder a nosotros y nosotros les vamos a resolver el problema porque ustedes no son capaces de hacerlo. Eso es lo que le están diciendo al final con este racismo con rostro humano que es lo del white guilt, la culpa blanca, pero ninguno de todos ellos renuncia a sus privilegios para dárselo a la gente pobre de los barrios, ¿no es cierto?, afroamericanos. Ninguno de ellos hace eso. Entonces les dicen, no, ustedes no pueden decir que tienen la culpa ustedes, porque en el minuto en que los afroamericanos reconocen responsabilidad en parte importante de lo que les pasa, en ese momento se pierde el discurso y el poder de la gente de la élite de izquierda en Estados Unidos que dice, no, la culpa es nuestra, white guilt, la culpa blanca, la sociedad es opresiva, pero al mismo tiempo señalan, como la culpa es nuestra, dennos a nosotros el poder para poder resolverlo. Si le aceptan la responsabilidad de los afroamericanos, entonces ya ellos se vuelven innecesarios para resolver el problema. Ya no, su posición de privilegio no se justifica. Y el reclamo de que tienen un privilegio solo por su color de piel, que es algo por definición racista, se cae al suelo. Quiere decir que no es que a ti te ha ido bien porque eres blanco, quiere decir que a ti te ha ido bien porque había una historia de esfuerzo, de sacrificio en tu familia o de tu parte que te terminó permitiendo llegar a donde estás. Y si eso es así, entonces también se podría aplicar a los afroamericanos, tal como los asiático-americanos, otros grupos latinos, otros grupos de gente de raza negra que viene de otras partes, tienen indicadores mejores de integración. Entonces, es difícil imaginar una sociedad racista solo para unos grupos y no para otros, aunque tengan el mismo color de piel. Eso no puede ser la explicación a lo que está pasando en Estados Unidos. Los datos no lo respaldan, no respaldan la tesis de las policías sesgadas en contra de los afroamericanos en términos de uso de violencia letal. Eso es falso. Está en la información disponible, estudios incluso oficiales del gobierno de Estados Unidos, y esto es una narrativa que se deriva, como explico yo, de ideologías creadas desde las universidades
por académicos radicales, la mayoría de izquierda, que han instaurado esta cultura del victimismo y le han enseñado a las nuevas generaciones a odiar su propio país, su propia cultura, su propia civilización. Esto no solo en Estados Unidos, esto pasa también en Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, en otras partes. Tengo los documentos totalmente acreditados, analizados por los mejores académicos también del mundo, que denuncian este problema, que se refleja muy bien, y aquí voy a otro caso importante, en la guerra civil que está teniendo el New York Times en Estados Unidos, el diario de izquierda más famoso del mundo, en que su comité editorial, que tiene cierta inclinación por la libertad de expresión, decidió publicar una columna de un senador norteamericano que pedía la intervención militar para parar los saqueos. Pero gran parte del equipo del New York Times se rebeló en contra de eso porque le pareció ofensiva esta columna, y finalmente el diario la retira o no la publica, y hay toda una especie de disculpa que se pide, de autoflagelación, típica de las sociedades que están entrando en una fase de oscurantismo religioso. Es decir, una de las características de la no Inquisición es que, tal como antiguamente la Inquisición exigía la confesión para salvar tu alma, muestras de autocastigo severa y autohumillación pública, o bien te terminaban liquidando y te terminaban linchando, hoy en día se aplica exactamente lo mismo. Tienes que declarar tu culpa a los cuatro vientos para que ese mal que está denunciando la no Inquisición, de fanáticos adoctrinados en las universidades por profesores de izquierda, insisto, tengo todos los datos de cómo ha cambiado también la configuración ideológica en las universidades. Bueno, esa gente te exige para ajustarte a su dogma ideológico, y de lo contrario se rebelan. Y acá se está viendo, tanto en el caso de Floyd, la narrativa que se ha establecido, como en el New York Times, se están pasando de manera paralela, que Occidente está en un proceso de decadencia, tal como yo señalo en el subtítulo de este libro, y que ni siquiera principios como la libertad de expresión, que antes liberales de izquierda razonables siempre defendían y se abrían a la posibilidad de oír, sobre todo, opinión, imagínense, de un senador de la República en Estados Unidos, que aunque a uno no le guste, es de interés público lo que tenga que decir. Bueno, hoy día estamos viendo que el debate se clausura cada vez más. Acá en este libro también cito muchos casos de editores y otros medios que los han censurado por publicar cosas que no les han gustado a los no inquisidores, entre ellos Ian Buruma, que fue un editor del New York of Books Review, también muy prestigiosa revista, en fin, publicación de izquierda, al cual lo terminaron echando, siendo él también de centro izquierda, solo porque permitió que se publicara el testimonio de un rockero canadiense al cual el movimiento Me Too, mujeres lo habían acusado de abuso, habiendo sido absuelto en las cortes, pero solo ese hecho, que a él le parecía de interés para los lectores, le costó el trabajo. Yo lo escribo acá, como muchos otros académicos, premios Nobel y otra gente que las han destruido completamente por opiniones que no se ajustan a esta ideología fanática, que no acepta la evidencia empírica, y que está atravesando todos los grupos que se autodenominan víctimas hoy día, desde las feministas que hablan de las mujeres como víctimas hasta sectores de minorías étnicas, sexuales, y suma y sigue. Esto no quiere decir que todas las mujeres están en ese campo y todas las personas que representan minorías sexuales o minorías étnicas están en ese campo. No es así. De hecho, uno podría asumir que son mayoritariamente activistas, intelectuales y personas que han tomado estas banderas frente a grupos silenciosos y las han convencido de que son víctimas del orden patriarcal, del orden creado por el hombre blanco heterosexual occidental, que vendría siendo lo que hay que derrocar, según los ideólogos últimos, filósofos y pensadores de toda esta ideología, que básicamente lo que está llevando es una revolución cultural en Occidente. Así que bueno, para entender todos estos temas, el de George Floyd, lo que está pasando en el New York Times con la libertad de expresión en Europa, en Estados Unidos, que nos está pegando en toda América Latina, las guerras culturales que se están produciendo, les recomiendo, bueno, seguir este libro, leerlo. Hice un trabajo bastante detallado para poder registrarlo, y esto no es un tema de derecha e izquierda. Acá hay mucha gente izquierda, centroizquierda citada, y de izquierda incluso, como Slavoj Žižek y otros, que están reaccionando en contra de esta Inquisición, porque están destruyendo los fundamentos de la vida civilizada moderna y la posibilidad de expresarnos y desarrollar nuestro proyecto de vida
sin que una atmósfera de totalitarios y de censores caiga sobre nosotros. Y a propósito de racismo en las policías en Estados Unidos, les quiero dejar un video que es súper ilustrativo de la realidad en las policías en Estados Unidos. Es una entrevista que Dave Rubin le hace a un policía afroamericano, donde él desbanca los mitos sobre el supuesto racismo entre los oficiales en Estados Unidos y cita estadísticas y explica la verdad del movimiento Black Lives Matter y muchas otras cosas. No se lo pierdan porque realmente vale la pena para entender toda esta narrativa ideológica que se ha generado en torno a las policías, al asesinato o a la muerte de George Floyd, que todavía no está claro cuáles fueron exactamente las circunstancias que condujeron a ella según los informes médicos que se han presentado. Pero no se pierdan este video y bueno, difúndanlo si pueden porque contribuye a esclarecer varios de los mitos que están circulando hoy en día en los medios de comunicación. What about racism within the police department, right? If you listen to half the media, police departments, they're all racist. They're looking for racist ways to incarcerate people. Yeah, it's the biggest load of crap I ever heard in my life. The biggest load of crap. Police, if people understood what policing was, you would understand that it's rare for a police officer to be actually a racist. Now, are there racist people in the police department? Yes. There's racist pastors. Come on. We all know that every walk of life, there's some idiot out there that's still lingering to hateful rhetoric. Yeah. Doesn't it drive you crazy that you have to qualify it always with that? It drives me crazy all the time. Yes, there are homophobes. There are racists. Yeah. There are bad, mean people. We cannot exterminate all of them. Right. Thanos could do it, but basically we can't, We can't, but some people need to know that because watching the media every day, if you're not an informed person or you're not a person that's a leader and you can lead with your own thoughts, you're a follower, you'll fall into that stuff. But it's very difficult to be a racist on a police department. And one of the biggest reasons why is because you can't pick who you serve. And the least racist people, in my opinion, are the white police officers that work in the black community. Because you put your life on the line every day for black folks. You are willing to die for black folks. You have to visually see and feel the pain and hurt in the community when brothers getting shot every day. People don't realize that police are the ones got to put those young brothers in body bags. I don't care who you are. When you see a young man with his brains hanging out, clinging for life, maybe even pleading for his life, gurgling in blood, the age of your son, the age of your nephew, cousin, somebody that looks like your mom, your grandmother, a young baby that's been shot through the head from a drive-by, I don't care what race you are, man, it messes with you. And for people to think that these white officers are these cruel, evil people that don't have any sense of emotions or attachment to human life. These people are the people that are pushing this rhetoric are evil and liars. You put these young people in body bags every day. You go to their mom, grandmother, and you look that lady in the face, trying to hold back your own tears because you could only imagine losing your son. Some of these women have lost all of their children to gang violence. And you got to look in the eye and you got to be strong for her and everybody else and say, I'm sorry, but he's never coming back. And that's what people don't understand happens. And I also believe that it's racist, in my opinion, to make the projection that white officers are targeting black people in the community. And one of the main reasons is that you would have to assume that all black people are bad. Think about this for a minute. If officers are afraid of black people, that means that all of them are doing something that will lead officers to be afraid of them. That's not true. Yeah. It's only a few dummies that are destroying the community. What about grandma now, who've been robbed? They call the police for help. Some women have been raped. They call the police for help. Officers are seeing another side of black people that they don't want to tell you about, but they project it so people can be divided. And I think that's the biggest thing that bothers me about it.